Vídeo número 72 de 365. Pregunta: ¿cómo controlar mejor los prontos y aprender a callar más? Bueno, me ha gustado esta pregunta, ¿eh? Significa que no todo está perdido, desde luego. Y sé que hay mucha gente, por ejemplo, todos y cada uno de vosotros que pasáis por este canal, sobreentiendo que tenéis la intención de mejorar alguna cosa de vosotros o de vuestra vida, y lo cual me hace ser un poco más optimista y tener una mayor esperanza en la sociedad, o mejor dicho, en el individuo. Así que enhorabuena. Esta pregunta me recuerda mucho a un caso que he tenido hace poco de una mujer que me contaba que, por los motivos que sean, pues se encontraba ya un poco cansada, un poco quemada de ciertas cosas, y que había notado que esa buena paciencia se le había ido a los pies ya, y que en lugar de la paciencia, había aparecido un mal pronto, y que eso le estaba trayendo muchos problemas. Y ese es realmente el problema del mal pronto, de ese mal genio corto y rápido, que es que, aunque en principio nos dé cierto gusto, ¿no?, a quien no le gusta soltar alguna barbaridad de vez en cuando, algún exabrupto, ¿no? Pero, ¿qué pasa después? ¿Cuáles son las consecuencias de ese mal pronto? ¿Cuáles son las consecuencias de no callarse las cosas que nos pasan por la cabeza? Y que quede claro que esto no se trata simplemente de callar, que también, sino de hablar cuando toca, para poder decir lo que toca. Esa es la clave. Y me recuerda esto a una película que vi. No la vi terminar de lo mala que era, pero había una idea que me pareció fantástica, que me pareció genial. Es una película de Eddie Murphy, no sé los años que tendrá, en la que él trabaja como agente literario en una gran editorial. Creo recordar, hace mucho que la vi, y repito, no la vi terminar. Y hay una especie de gurú espiritual que se dice que ha escrito un libro que le cambia la vida a la gente, ¿no? Y este agente literario, sin leerse el libro, claro, es una persona que se dedica mucho, pues, a darle al palique, a hablar y a engatusarse a los escritores y convencerlos para que firmen por su editorial. Se va hasta donde está el gurú, habla con él y le pide que publique el libro con ellos. El gurú le dice: ¿pero te ha gustado el libro? Y Eddie Murphy dice: bueno, el libro me ha encantado, el libro es la hostia. Y el gurú le dice: ¿seguro que te lo has leído? Y Eddie Murphy: sí, es la hostia. Y al final el gurú dice: ok, venga, firmo con vosotros. Le extienden un cheque, le firman el contrato y se va el tío a la editorial. Es como un súper triunfador, ¿no? La cosa es que, para cuando llega, el jefe le llama y le pega una bronca de cojones, porque resulta que el libro, creo recordar que tenía 2 o 3 páginas, no tenía más. Y no sé si llega a perder su trabajo ese mismo día, si lo echan o qué. Pero la cuestión es que está el tío por la noche en la cama con su mujer y no puede dormir, y está así pensando cómo se le cae el mundo encima. Y de repente, del jardín de su casa, que tiene un casoplón de la hostia, aparece un árbol, pero ya entero, un árbol enorme de 3 o 4 metros en medio del jardín, así del suelo, hace fraf, y aparece un árbol. El tío sale al patio y dice: ¿qué coño es esto? Y se caen 4 hojas del árbol, una por cada palabra que ha dicho. El tío dice: ¿pero qué? Y caen 2 más, ¿no? Y hay un momento que el tío le da un hachazo al árbol o le da una patada o algo así, y él recibe una dosis grande de dolor. El tío no entiende nada y sospecha que tiene que ver algo con el gurú, y lo llama. Va el gurú a ver el árbol y alucina y dice: ostras, qué interesante, ¿no? Y a medida que Eddie Murphy habla, pues por cada palabra cae de nuevo una hoja. Y el gurú le dice: creo que ya no entiendo, tú y el árbol estáis conectados, y cada palabra que digas va a hacer que se caiga una hoja del árbol. Y Eddie Murphy pregunta: ¿y qué pasará cuando se caiga la última hoja? Y el gurú le dice: ¿tú qué crees? Pues que fallecerá. Eddie Murphy morirá, y morirá el árbol también. Entonces él
pues intenta primero como tomarle el pelo a la situación, ¿no? Y en lugar de hablar, pues se dedica a escribir en una whiteboard, en una pizarrita blanca de estas, pues las palabras que quiere decir a su mujer y a su hija, pero no cuela. Por cada palabra que escribe para comunicarse con alguien, el árbol pierde de nuevo una hoja. Y entonces Eddie Murphy, que era el típico charlatán, empieza a intentar no hablar, prácticamente nunca. Y para su sorpresa, empieza a ver cómo su vida mejora. Sobre todo porque tanto su mujer como su hija empiezan a sentirse escuchadas, atendidas y valoradas. Y él, a través del silencio, permite que tanto su mujer como su hija se empiecen, y más personajes, pero sobre todo su mujer y su hija, empiecen a expresarse. Y eso permite a Eddie Murphy, el protagonista, conocerlas mejor de lo que las conocía antes. Es una película, no sé si merece la pena verla, pero la idea me parecía fantástica, porque yo sí que creo que hablamos demasiado. Y que encima no nos comunicamos. Al hablar tanto, tenemos más números para cagarla, para decir algo que pueda ofender, que pueda herir a alguien, porque es imposible que una persona que hable mucho a lo largo de un día, o casi imposible que pueda pensar y ser plenamente consciente de lo que está diciendo. Volviendo al pronto, yo soy una persona con cero pronto. Con cero pronto. Y esto me permite observar de una forma lejana pero clara los estragos que hace el mal pronto en la vida de las personas. Es un poquito como los retos que yo he propuesto a lo largo de los años con los juicios o con las críticas. Recuerdo uno muy bonito que propuse hace unos años, donde yo le dije a la gente: estad 10 días sin criticar a nadie. Y luego me envías un mensaje a ver qué ha pasado, qué es lo primero que habéis notado. Y la gente venía y me decía: ostras, lo primero que he notado y lo que más me ha llamado la atención es ver desde fuera cuánto critica la gente a los demás. Y lo que más me ha preocupado, lo que más me ha dolido es saber que yo estaba ahí antes. Pues cuando uno carece de ese mal pronto, ve el mal pronto en los demás y ve lo malo que es. Y es que realmente es muy malo. Y lo peor de todo es que hay gente que está contenta de eso, ¿no? Es gente que está contenta de ese mal genio, ¿no? Es que yo digo lo primero que me pasa por la cabeza. Joder, vaya forma de vivir, ¿no? Y en estos casos, muchas de estas personas se escudan o se esconden detrás de una supuesta capacidad para pedir perdón. Y sé que esto es otro tema, pero lo tengo que decir porque está para mí directamente relacionado con esto. Si alguna vez en la vida nos vemos como esa persona que está pidiendo perdón a los demás cada 2x3, eso no es una virtud, eso es un defecto. La persona que realmente hace las cosas bien tiene que pedir perdón. Cuando tiene que pedir perdón lo pide, pero tiene que pedir perdón muy pocas veces en la vida, porque realmente ha tenido un pensamiento para con la otra persona. Se ha parado a pensar por un momento en cómo le sentará a la otra persona lo que está a punto de decir. Y eso sí me parece una virtud. Así que no podemos pasarnos la vida diciendo lo primero que se nos pasa por la cabeza y después pidiendo perdón. ¿Sería mucho peor no pedir perdón? Sí, de acuerdo, pero seguiría siendo una mala jugada, una mala posición. Veréis, mi opción por defecto es el silencio. Y eso lo que me permite es escuchar. No se puede hablar y escuchar al mismo tiempo, o al menos no se puede hacer muy bien, si es que se puede. Que nunca he hecho la prueba, pero lo haré. Seguro que no se puede hacer muy bien, si es que se puede hacer en absoluto. Y esto me permite mucho conocer bien a las personas. Y a ellas les da como una especie de permiso para expresarse con tranquilidad, porque tienen tiempo, porque saben que no les voy a interrumpir. Y así son capaces de tomarse un tiempo para encontrar las palabras que quieren usar para darse a entender. Y bueno, aquí también se da un poquito lo que dijo Peterson una vez, ¿no? Que es que cuando tú permites a los demás hablar, y eso se consigue a través del silencio, alucinas con la cantidad de cosas que son capaces de contarte. Y eso es bueno para los dos, porque la persona se puede expresar y a mí me permite conocer a esa persona.
y sobre todo me permite recabar una información muchísimo más certera y más amplia para saber bien qué es lo que yo tengo que contestar, cómo podemos interactuar, cómo podemos comunicarnos. Así que si queréis un consejo, entrenaos para aumentar el espacio y el tiempo existente entre lo que se os pasa por la cabeza, por la mente, por el cerebro, que querríais decir, y el momento final de hablar. O sea, cuando realmente hay un espacio entre esa primera idea, esa primera frase que estamos a punto de decir y el hecho en sí de decirla, nos da tiempo a pensarla un poco más, a pensarla bien, a pensar en cómo se va a oír desde el otro lado, en pensar lo que vamos a darnos a entender. Y es así como se construyen unos buenos cimientos para la comunicación. Y la vida de una persona que se sabe comunicar y se sabe relacionar con los demás es una vida muchísimo mejor. Así que, ya sabéis. Nada más, nos vemos mañana, seguro. Paz.